Iglesia, déjenme iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa un proyecto a medio terminar? Es una pregunta retórica, no me tiene que contestar, pero creo que si hacemos el análisis, todos nos vamos a dar cuenta que tenemos un proyecto a medio terminar. En mi caso seguramente es algún libro que empecé y no he terminado de leer. Otros puede ser un cuadro que empezaron a pintar y lo dejaron a medias. Tal vez es algún proyecto de armar algo, de pintar algo, de organizar algo. ¿Hay algún proyecto en tu casa que hayas dejado a medio terminar? O puede ser cualquier cosa. Yo creo que lo que quiero señalar en esta mañana es que todos somos expertos en postergar, en dejar para después, ¿sí? Estamos muy dados y vivimos en una sociedad que está muy acostumbrada a la procrastinación, ¿cierto? A dejar para después, a lo último, a correr. Somos especialistas en encontrar excusas perfectas para justificar por qué no hemos por qué no hemos terminado lo que empezamos. Y decimos cosas como estas: es que he tenido mucho trabajo, es que el clima no ha ayudado. O mi favorita, es que no he tenido tiempo. Pero iglesia, ¿qué pasa cuando esa misma actitud la llevamos a nuestra relación con Dios? ¿Qué pasa cuando nuestro proyecto a medio terminar no es un libro que empezamos y dejamos en un stand, sino un compromiso con el Señor? Ese es precisamente lo que el pasaje del día de hoy nos quiere mostrar. Y este es un pasaje en donde el Señor habla directamente a su pueblo y tiene un mensaje que confronta a toda la nación, pero sobre todo es un pasaje que nos muestra la gracia que restaura. Y Dios llama a Ageo para enviar una palabra urgente al pueblo de Israel que había olvidado el propósito con el cual habían regresado a Judá. Un pueblo que había dejado a Dios en el asiento trasero de sus vidas. Y por eso es necesario que ellos recapaciten y actúen distinto. Y mi objetivo en esta mañana es precisamente que a través de esta enseñanza podamos entender que debemos reordenar nuestras prioridades en base al llamado de Dios y a la voluntad de Dios para nuestras vidas. En este sermón que yo he titulado Cuando Dios no es tu prioridad. Cuando Dios no es tu prioridad. Y para entender lo que está pasando aquí, necesitamos ponernos en el contexto de lo que está ocurriendo. Como hemos estado trabajando en el libro de Esdras, muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué llegamos a Ageo? ¿Por qué saltamos de Esdras a Ageo? Hoy vamos a hacer un salto en el tiempo. Ageo nos ubica en un momento histórico específico. Lea conmigo el versículo 1. Dice, en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta, perdón, estoy leyendo Zacarías. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Ese es el contexto histórico. El pueblo de Judá, recuerden, había vuelto del cautiverio en Babilonia después de 70 años y habían regresado con un propósito, reconstruir el templo. Y recuerdan ustedes que había mucha emoción después de 70 años de ser esclavos, finalmente regresan a casa y tienen un solo propósito: reconstruir el templo, reedificar el templo que había sido destruido años atrás. Al principio todo iba bien. Contaban con el apoyo incluso del rey que los había dejado salir. Tuvieron el ánimo para restaurar el altar del sacrificio y habían empezado a ofrecer los sacrificios y los holocaustos y habían colocado los cimientos del templo. Y toda esta emoción causó que algunos, por la nostalgia de recordar el templo anterior, lloraran de tristeza y otros estaban alegres cantando alabanzas. Todo eso fue oído por sus enemigos. Y ahí es cuando viene la oposición. Los enemigos de Judá comenzaron a amenazarlos, a ponerles ciertas trabas políticas y físicas. Y finalmente el pueblo detuvo la obra. Si usted me acompaña, vaya conmigo a Esdras capítulo 4, el versículo 23 y 24. Esdras capítulo 4, versículo 23 y 24, y dice la palabra del Señor: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y ese es el contexto histórico en el que estamos.
La obra se detuvo un día y los días se convirtieron en semanas, las semanas se convirtieron en meses y los meses finalmente se convirtieron en años. Y habían pasado más o menos 16 años, algunos incluso hablan de 18 años, desde que los enemigos del pueblo habían tenido éxito en detener la obra. Y con el tiempo, esos años que habían pasado, el dolor que habían tenido por no tener el templo se había desvanecido. Parecía de hecho que estaban muy cómodos sin el templo y lo peor de todo, parecía que no tenían ni la menor intención de que eso cambiara. Durante esa época, precisamente durante esos 16 años, dos profetas se levantan, Ageo y Zacarías. Es por eso que hoy estamos hablando acerca del profeta Zacarías y confiando en Dios la próxima semana hablaremos acerca del capítulo 2 para poder ver por qué estamos hablando acerca de esto. Y la intención, mis amados hermanos, es ver cómo Ageo llama al pueblo a reconstruir y a continuar la obra que habían iniciado años atrás. No es casualidad, iglesia, que la fecha en la que Ageo se levantara a hablar fuera esta. El versículo 1 nos dice que fue el primer día del mes, el primer día del sexto mes. Ese primer día era luna nueva y era una fiesta de los judíos. Ellos se congregaban y celebraban y ofrecían holocaustos y sacrificios al Señor. Pero además era el sexto mes, que era aproximadamente entre agosto y septiembre, en donde ellos recogían las cosechas y presentaban ofrendas de las cosechas que ellos habían recogido. Este debía ser un tiempo de alegría, de fiesta, de gratitud al Señor. Pero como podemos ver, no había nada que celebrar. Habría frustración en el ambiente por lo que estaba pasando. Y en medio de esa fiesta triste, Dios irrumpe. Dios habla y Dios es directo, Dios es sin rodeos y Él se dirige directamente a los encargados de lo que tenían que hacer, a Zorobabel y a Josué, los líderes del pueblo. Y Dios habla animándoles para que hagan lo que tienen que hacer, llamándoles la atención por lo que está haciendo. De hecho, es bien maravilloso porque dice que Él es Jehová de los ejércitos. Él es como un poderoso general que está hablando a su ejército que está desanimado para darles ánimo y que cumplan con su responsabilidad. Y es por eso, iglesia, que lo primero que nosotros debemos ver, de acuerdo a esto, es cómo el pueblo tiene mal sus prioridades. Y es mi primer punto. El pueblo tiene mal sus prioridades. Vaya conmigo al versículo 2, al versículo 4. El pueblo tiene mal sus prioridades. ¿Cómo lo sabemos? Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? El versículo 2 nos dice que Dios ha hablado y dice lo que está ocurriendo con el pueblo. El pueblo tenía una frase, una excusa. ¿Y cuál era la excusa del pueblo? Dice que no había llegado el tiempo. No había llegado el tiempo. Lo que al principio fue el resultado de una amenaza real y violenta de sus enemigos, como lo leímos en el capítulo 4, se había vuelto su lema. Era su comodidad. Esto demostraba la apatía y ese espíritu de derrota que lentamente se había apoderado de ellos. Yo no sé si ustedes han visto esos letreros en algunos lugares, en algunas tiendas de ¿cómo es? Hoy no fío, mañana sí. Si vuelves al día siguiente, ese letrero sigue siendo el mismo, ¿no? Ese mañana nunca llega. Lo mismo estaba pasando con el pueblo de Dios. Esta frase, que aún no es tiempo, está afirmando precisamente que en el fondo el día de reedificar la casa del Señor jamás llegaría. Iglesia, ¿y por qué esto es tan grave? Porque lo que habían dejado de reedificar no era cualquier edificio, era la casa del Señor. Sin el templo, sin esta casa, lo que estaban gritándole al mundo era que la presencia de Dios ya no ocupaba el primer lugar en sus vidas. Sus prioridades están en otro lugar. Ya no ocupa el primer lugar en sus vidas la presencia de Dios. Y el problema en el fondo no eran los ladrillos, ni la edificación, ni la madera. El problema está en el corazón de cada uno de ellos. En su corazón, que su corazón se había enfriado. Un pueblo sin templo, y este pueblo sin templo es un pueblo que ha perdido la identidad. Que ya no sabe quiénes son. No podían adorar correctamente a Dios. No podían mantener una relación íntima con Él. Por eso el Señor habla y tiene que referirse a ellos como el Señor de los ejércitos, el Dios del pacto. El Dios que tiene presente, el Dios que sabe lo que quiere hacer con ellos.
El pacto de Dios con ellos seguía vigente. Ellos tienen ahora la responsabilidad. Ellos han perdido el deseo de encontrarse con Él y eso es lo que tienen que corregir. Y es aquí donde nosotros podemos ver una aplicación. Porque mis amados hermanos, cuando nuestras prioridades están invertidas, cualquier excusa es buena para justificar nuestra desobediencia. Cuando nuestras prioridades están invertidas, cualquier excusa es buena para justificar nuestra desobediencia. Yo te pregunto, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Tú puedes poner muchas excusas para hacer, los niños son excelentes para eso, para poner excusas. ¿Tienes que hacer algo? Y de inmediato empiezas, no, es que le toca a mi hermano. En la casa de mi cuñado, mis sobrinas empiezan a echarse la pelota a quien le toca la loza. Bueno, Santi se salva de eso porque como es hijo único, entonces, ¿a quién le echa la culpa, cierto? Oh, ya sabemos quién es el culpable, sí. Excusas, ¿cierto? Ah, una excusa que nosotros podemos poner en muchas ocasiones es, pastor, estoy muy ocupado en el trabajo y no puedo congregarme. Pastor, es que apenas estoy empezando este negocio y no tengo tiempo para servir a Dios. El otro año me comprometo. Señor, todavía no es tiempo para hacer esto o aquello. ¿Cuál es tu excusa? Nosotros damos excusas para comprometernos con el Señor. Recuerden que hemos estado hablando acerca de la restauración espiritual. ¿Cuál es tu excusa para no iniciar en esto? O tal vez iniciaste y perdiste el ánimo. Nos pasa con nuestros planes de lectura, ¿no? Ahora que estamos haciendo nuestro plan de lectura, que estamos leyendo 4 capítulos diarios, ¿cuántos están juiciosos en su plan de lectura? Muchos seguramente iniciaron y llegaron a Génesis por ahí 30 y ya perdieron el ánimo y perdieron el impulso. Y empiezan a poner excusas, no, ya es que ya no alcanzo a ponerme al día y ya. Y dejamos de leer. ¿Cuál es tu excusa? Cuando Dios deja de ser tu prioridad, el problema es que otras cosas van a ocupar inmediatamente ese lugar. El corazón humano no puede estar en el vacío, no tolera el vacío. Si Dios no está en el trono de tu vida, te aseguro que tú mismo, tu trabajo, tu dinero, tu comodidad se van a sentar en la silla del trono de tu corazón. Y tú te podrías preguntar, pero pastor, ¿cómo sé que tengo mal mis prioridades en cuanto a Dios? Yo me preguntaba, ¿cómo podemos saber si nosotros tenemos mal nuestras prioridades? Yo creo que hay dos maneras, hay dos áreas en nuestras vidas en las que nosotros podemos saber si nuestras prioridades están mal. Mira tu agenda y mira tus cuentas. Mira tu agenda y mira tus cuentas. Cuando tú miras tu agenda te das cuenta del lugar que le das a Dios en cuanto a tu tiempo. Si Dios es tu prioridad, ¿cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tiempo de tu día dedicas para estar hablando con el Señor, para leer la Biblia, para orar, para compartir con alguien el Evangelio? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tiempo le dedicas, padre, a tus hijos para discipularlos? ¿Cuánto tiempo dedicas de tu día para eso? Y la segunda tiene que ver con nuestras finanzas, con nuestras cuentas. ¿Cuánto de tus recursos usas para la obra de Dios? La Escritura señala, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tu comodidad, si tus lujos, si tus gustos, si tus caprichos son lo que mandan tus recursos, Dios no es tu prioridad. Y es precisamente lo que le ocurrió al pueblo de Judá. Miren el versículo 4, dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Dios les hace una pregunta de esas que son bien cortantes, tipo bisturí. ¿Es para vosotros tiempo? La palabra que usa acá para artesonadas insinúa elegancia y lujo. Casas revestidas de madera. De lo que nos muestra es que ellos están invirtiendo sus recursos, no para la reconstrucción del templo, sino para adornar sus propias casas. Y este contraste es terrible. El pueblo vivía en la comodidad de sus casas terminadas, decoradas, mientras que a unas pocas cuadras estaban los escombros de la casa de Dios que se llenaban de malezas. Lo que impedía entonces la reconstrucción de la casa de Dios no era la falta de dinero, no era la falta de recursos, era la falta de voluntad. ¿Y por qué? Porque el pueblo tiene mal sus prioridades. Quizás la queja del Señor no esté solamente en que ellos estén viviendo
en lujos o en comodidades, sino en la desconexión que hay en sus corazones. Porque ellos tienen casas con techo, tienen casas hermosas, pero la obra del Señor está abandonada. Siempre ha llegado en que el momento en el que el creyente tiene que decidir cuál será su prioridad, en que tiene que pensar qué es lo más importante, en qué va a emplear sus recursos, su energía, su tiempo, cómo los va a invertir. Y tiene que reflexionar en cuanto a eso. O te vas a dedicar a embellecer tu vida y tu propio reino terrenal, o vas a buscar, como lo leíamos al principio, primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero Ageo no limita su mensaje a señalar el problema, sino que les muestra el resultado de tener mal sus prioridades, y ese es nuestro segundo punto y que nosotros vemos en los versículos 5 al 11, el resultado de tener mal las prioridades. Versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Cuando sacamos a Dios del centro, cuando Dios deja de ser nuestra prioridad, hay consecuencias. Hay consecuencias. Dios no se queda de brazos cruzados viendo cómo sus hijos se destruyen a sí mismos persiguiendo al viento. Dios hace algo aquí maravilloso a través del profeta Ageo. 2 veces los llama a reflexionar. Mire cómo dice el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Y cuál es la intención de lo que el profeta quiere señalarles a ellos? Esta palabra implica reflexionar, meditar bien. Literalmente les están diciendo, poned vuestro corazón en vuestros caminos. Él les está diciendo, como dice la Nueva Traducción Viviente, hagan una pausa y miren a su alrededor. Dense cuenta de lo que está pasando. Miren lo que les está pasando. ¿Cómo les está yendo viviendo a su manera? ¿Cómo les está yendo viviendo con sus prioridades mal? Y la realidad es desoladora. Nosotros leemos y vemos el esfuerzo tan grande que ellos están haciendo, pero los pocos resultados que están logrando. Versículo 6, dice la palabra del Señor. Sembráis mucho, recogéis poco. Y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Ahí se siembra con mucho esfuerzo, pero recogían poca cosecha. Y lo que nos está mostrando el profeta acá es la enorme insatisfacción que se produce en el pueblo cuando ellos abandonan a Dios como su prioridad, cuando se dedican más bien a sus afanes materialistas, cuando se preocupan más por ellos mismos. Ellos trabajan de sol a sol, pero el dinero no les alcanza. Reciben su salario, pero sienten que lo están echando en una bolsa llena de huecos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo recuerdo a un compañero alguna vez se le pagaron y fue y retiró el dinero de su salario con obviamente todos sus planes y todo lo que tenía que hacer para ese mes, y saliendo del cajero lo atracaron. Y lo difícil que fue ese mes para este hombre. El profeta está señalando algo similar. El tomar el salario, el tomar el jornal, el recurso que tú tienes y no te alcanza. Trabajas, te esfuerzas, te desvives. En muchas ocasiones dejas a tu familia, dejas la iglesia, dejas tu comunión con Dios para conseguir más, y al final del mes dices, ¿y en qué se fue la plata? Y esto no era nuevo. Dios ya de hecho lo había advertido en la ley que ocurriría si ellos descuidaban sus prioridades. Sus dificultades económicas se verían llegar.
Todo por tener mal organizadas sus prioridades. Habría unas consecuencias. Hay varios pasajes para mostrar esto. Yo quiero que me acompañen, por favor, a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, el versículo 29. Y escuchen cómo lo dice Moisés después al pueblo de Israel. Moisés está cerrando un discurso de despedida al pueblo y les habla acerca de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Y escuchen cómo lo dice el profeta, el escritor bíblico Moisés. Deuteronomio capítulo 28, versículo 29. Dice la palabra del Señor. Dice: palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Versículo 38 al 40. Y la verdad deberíamos leerlo todo completo, pero vamos a mirar solamente estos versículos. Sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerás. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. En una sociedad eminentemente agrícola como era esta, el que no tuvieran la prosperidad en las cosechas era terrible. Eso podría significar la muerte. Su recurso depende principalmente de esto. Imagínense todo el esfuerzo para no poder recoger. Y iglesia, eso es lo que le estaba pasando al pueblo. Pero esto no es nuevo. Después de que el hombre pecó, cualquier búsqueda de satisfacción que no empiece con Dios siempre dará como resultado insatisfacción. Siempre dará como resultado insatisfacción. Miren el versículo 9 además. Y lo hace más claro. Versículo 9. Dice la palabra del Señor en Ageo 9. Dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Todos sus esfuerzos serán en vano, porque el enfoque de sus vidas estaba, como dice R.C. Sproul, en construir sus propias fortunas personales y familiares, en lugar de construir el reino de Dios. Y aquí es donde aparece el factor que a muchos cristianos no les gusta en la actualidad. Lo que a muchos no les gusta oír. El fracaso en sus cosechas no era un problema de gestión, no era mala administración, no era que estuvieran usando mal fertilizante, que no estuvieran usando el método adecuado para la siembra, no. Era que por causa de tener invertidas sus prioridades, Dios estaba desechando sus riquezas. Cuando nuestras prioridades están mal organizadas, también enfrentamos consecuencias. Piénsalo de esta manera. Si tú usas mal tus recursos porque compras cosas que no necesitas, tendrás problemas para llegar a fin de mes. Una idea que muchos, no sé si hoy en día todavía se tiene, y es la falsa idea de que uno en la tarjeta de crédito tiene un recurso que le pertenece. ¿Sí? Algunas personas dicen, yo lo decía también, ¿cuánto tengo en la tarjeta de crédito? Y usar la tarjeta de crédito para comprar cosas. Y cosas que en ocasiones no necesitas. ¿Y cuál va a ser el problema? Cuando vayas a pagar, no vas a tener. Cuando te dejas llevar por lujos y te endeudas para adquirirlos, tendrás problemas para pagarlos. Cuando para adquirir eso que quieres, porque te lo mereces, puede que tu sueldo se te vaya como en saco roto. Y nosotros en los prematrimoniales siempre compartimos un principio para el uso de las finanzas. Si no puedes pagarlo, no te lo mereces. Si gastas de más, si gastas más de lo que tienes o más de lo que recibes, tendrás consecuencias. No puedes ignorar eso. Por eso nuevamente el Señor le señala las consecuencias. Versículo 10 y versículo 11 dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre todo trabajo de manos. Y esa es la consecuencia de lo que ellos estaban enfrentando, iglesia.
Dios es quien hace que sus cosechas, o estaba haciendo que sus cosechas fallaran. Dios es quien controla todas las cosas. Él es quien hace salir su sol sobre buenos y malos, que llueva sobre justos e injustos. Y en este caso estaba diciendo, no va a llover, no va a haber rocío. Y hay una relación efectivamente de causa y efecto entre esa negligencia espiritual que tenía el pueblo y su ruina. Cuando el pueblo había descuidado su propósito y se había enfocado en sí mismo, en lo material, estaban haciendo que Dios retuviera sus bendiciones. Y esto es importante, iglesia. Porque nosotros podríamos conseguir, pero Dios es malo, ¿cómo puede permitir eso? No, Dios está llamando la atención a su pueblo, está disciplinando a su pueblo para que corrijan esto. Como les había señalado precisamente desde Deuteronomio, al señalarles precisamente su obediencia dará como resultado esto, pero su desobediencia también tendrá consecuencias. Cuando invierte las prioridades, no puedes ignorar las consecuencias. La sequía, el hambre, eran las formas en las que Dios estaba llamando la atención para que despierten, porque habían abandonado al Señor, porque habían abandonado lo que el Señor les había dicho que ellos tenían que hacer. El problema del pueblo era un problema del corazón. ¿Dónde estaba su tesoro? Cualquier cosa, menos que tener al Señor en el centro de nuestras vidas, siempre va a ser idolatría. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo. Por eso el Señor nuevamente nos reitera en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y lo que Jesús quiere decirnos es precisamente lo que Ageo le está diciendo al pueblo. Dios es la fuente, Dios debe ser el centro. Si nos dedicamos a su causa, Él va a cuidar de nosotros, Él cuidará de nosotros, Él nos guardará. Pero si descuidamos su causa por nuestra ansiedad materialista, por nuestra preocupación, el resultado será nuestra frustración. El trabajo será infructuoso, todo lo que nosotros hagamos será en saco roto. Por eso quiero que me acompañe a Mateo capítulo 6 para que veamos también cómo lo dice el Señor. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, el versículo 19 al 20. Y luego el versículo 25 al versículo 33. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículo 19. 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Así la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará con vosotros, más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y no sé si pueden ver la relación de este pasaje y lo que está diciendo Ageo. Ellos tenían afán por lo que estaban, con su preocupación por el alimento, por el vestido, pero al tener invertidas las prioridades no estaban viendo el resultado. Jesús ve la misma preocupación en su generación y les dice a ellos, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y son las mismas palabras que nosotros necesitamos escuchar, iglesia. Nuevamente, de la misma forma en que estamos mirando cuál es nuestra excusa, debemos considerar cómo están nuestras prioridades. ¿Cómo están nuestras prioridades? Lo que ellos habían colocado en los márgenes de su vida era lo central. La presencia de Dios, el tabernáculo, el templo que representa a Dios mismo. Hasta que no le den al Señor el primer lugar, nada va a encajar.
Y ese es nuestro gran problema. Nosotros queremos hacer encajar en nuestras vidas muchas cosas, pero descuidamos lo más importante, nuestra relación con Dios. Y esto implica esfuerzo. De hecho, para ellos esto implicaba un gran esfuerzo. El Señor les dijo en el versículo 8, y escuchen cómo les dice Ageo, versículo 8. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Implicaba esfuerzo, implicaba trabajo para volver a edificar. Porque el propósito de Dios en esa obra era el honor que iba a recibir, el lugar que el pueblo debía darle. Por eso, la falta de preocupación en la reconstrucción y sus excusas estaban mostrando el estado espiritual del pueblo, pero también las consecuencias de lo que estaban enfrentando. Y ahí es cuando surge la necesidad de reordenar las prioridades para que Él se agradara y fuera glorificado. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto que nos muestra el resultado. El pueblo reordena sus prioridades. El pueblo reordena sus prioridades. Versículo 12 al versículo 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces, ¿cuál es la solución? Ageo llamó al pueblo a no ser observadores. No solamente observen, reflexionen, pero actúen. No es solamente sentir lástima de sí mismos, es cambiar. Por eso lo llama a reflexionar profundamente y luego lo llama a actuar. La acción sin reflexión es mera imprudencia. Dios quiere ver evidencias de ese arrepentimiento. Si ellos habían sido conscientes de su pecado, de su desobediencia, lo que tenían que hacer era cambiar. Y como ya lo vimos, la orden era clara. Versículo 8, vayan al monte, traigan madera y vuelvan a reedificar. El pueblo, después de escuchar el mensaje, dice que se puso manos a la obra. Oyeron las palabras del Señor por boca del profeta Ageo como le había mandado, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Y saben qué significa esto? Ellos actuaron. Y aquí es donde empieza la transformación. ¿Quiénes empiezan a obedecer? Los líderes y el pueblo. El remanente, el resto del pueblo, el que había vuelto. Hay arrepentimiento. La evidencia del arrepentimiento siempre es la acción. No son solamente palabras. ¿Qué hubiera sido si Ageo dice, Señor, si el pueblo responde más bien a lo que dijo Ageo, sí, qué lástima, Señor, bueno, pero ¿qué podemos hacer? No, de inmediato ellos actuaron. Ellos actuaron, reconocieron al Señor y obedecieron. Y no solamente eso, sino que el Señor les da confianza. Si la excusa original era el temor a los enemigos, recuerden que cuando ellos desistieron de reconstruir, era por causa de las amenazas de sus enemigos. Pero ¿qué les dijo el Señor? Yo estaré con vosotros. ¿Qué es lo que necesitas? Que Dios esté contigo. Si lo que te angustia es el temor que puedes sentir por causa del enemigo, Dios está contigo, Dios está de tu lado, así que no hay excusa. Y eso es algo que Dios constantemente le dijo a las personas cuando tenían que enfrentar grandes retos. Dios se lo dijo a Jacob, Dios se lo dijo a Moisés, Dios se lo había dicho al pueblo que iba al cautiverio, Dios estaba con ellos. La presencia de Dios garantiza la protección, aun a pesar de la oposición. Por eso, nuevamente el Señor es mostrado como Jehová de los ejércitos, un poderoso general que nunca pierde, que siempre vence. Y eso aseguraba que la obra se completaría porque no dependía de las fuerzas humanas, dependía de que Dios estuviera con ellos. Y saben, mis amados hermanos, esa es la más grande promesa que nosotros encontramos en las Escrituras. Yo estoy con vosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, si Dios es pues con nosotros, ¿quién contra nosotros?
¿quién contra nosotros? Por eso el Señor despertó nuevamente el espíritu del pueblo. ¿Recuerdan que esas palabras son precisamente las que oímos en Esdras capítulo 1? Dios despertó el corazón de Ciro, Dios despertó el corazón del pueblo, Dios despertó el corazón de los líderes, y aquí exactamente ocurre lo mismo. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo. Ese despertar es Dios les dio el ánimo para hacer la obra en respuesta a lo que ellos estaban queriendo hacer. Dios obra eficazmente a través de su palabra. Dios envió su palabra a través del profeta y ahora el pueblo responde y actúa en obediencia, y esa obediencia fue bendecida. Creo que esto es importante, iglesia, porque cuando nosotros reordenamos nuestras prioridades, cuando colocamos las cosas en el lugar correcto, Dios estará con nosotros. Mari lo mencionaba muy bien en esta mañana al inicio en la dirección. La palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Tú quieres saber si algo es la voluntad de Dios? Pregúntate, ¿esto me santifica? ¿Esto me acerca a Dios? Porque si esas condiciones se cumplen, créeme, tú estás haciendo las cosas bien, porque estás buscando la voluntad de Dios. Y eso es poner la prioridad en el lugar correcto. Cuando las prioridades están en el lugar correcto, podemos esperar buenos resultados y la mano de Dios sobre nuestras vidas. Así que, ¿cómo están tus prioridades? Iglesia, yo quiero que vayamos cerrando en esta mañana considerando lo siguiente. ¿Cómo la reconstrucción de este templo físico en los días de Ageo no era un fin en sí mismo? Apunta a una realidad mucho mayor. Ese edificio de madera y de piedra eran solamente una sombra de algo mucho mayor y mucho mejor. Eso que representaba la morada de Dios en medio de su pueblo, apunta a una verdad mucho más profunda. Ageo profetiza para una gloria mucho mayor y mucho mejor. Y la historia del pueblo al cual Ageo habló Ageo, a veces se parece mucho a la nuestra. Por eso nosotros debemos vernos, algo que aprendíamos ayer precisamente en el taller de padres, es ver cómo nuestra historia encaja en la historia de Dios. Y cómo nuestra historia encaja en esta historia. Recordemos esto, iglesia. Cuando Dios creó al ser humano, lo colocó en un lugar hermoso, un jardín. Ese era el templo de Dios. Si ustedes recuerdan, el templo estaba decorado como un jardín. Había palmeras, había granadas, era la decoración del jardín. Y Dios le dijo al hombre en ese jardín, que era el templo de Dios, que lo cultivara y lo cuidara. Y el resultado de esto sería que la tierra daría su fruto y el hombre tendría alimento, con árboles deliciosos para comer. Acompáñenme por favor a Génesis 1:29. Escuchen cómo lo dice la palabra del Señor. Génesis 1:29. Dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Génesis 2:9 dice la palabra del Señor. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre contaba con la bendición de Dios para disfrutar de esto que el Señor le había dado. El versículo 28 dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio al hombre la responsabilidad del huerto y el sustento a partir de este. El versículo 15 en Génesis 2 nos dice, 15:16, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Ven? Dios le dio al hombre toda la provisión que necesitaba. Incluso le estableció su prioridad, la prioridad de respetar a Dios por medio de un mandamiento. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieses, ciertamente morirás. Esa era su prioridad. Debía obedecer su ley. Nuestra experiencia en esta vida debería ser así de deleitosa, teniendo toda la provisión de parte de Dios, que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo produjera fruto.
Pero mis amados hermanos, cuando el hombre pecó, cambió sus prioridades, desobedeció, dejó de honrar a Dios con su obediencia y en su arrogancia quiso ser igual a Dios. Y eso es lo que encontramos nosotros en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y lo dio también a su marido, el cual también comió así como ella. Al cambiar sus prioridades, ¿qué ocurrió? Vinieron las consecuencias. La relación con Dios se rompió. Ellos se escondieron por causa de su pecado. Empezaron a poner excusas. La mujer que tú me diste. Empezaron las excusas, pero tuvieron que enfrentar las consecuencias. Hubo frustración, hubo dolor. Mire lo que dice el versículo 17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mis amados hermanos, nuestra experiencia es muy similar a la experiencia que experimentó el pueblo de Israel cuando cambió sus prioridades, pero es muy similar a las consecuencias que experimentó Adán después de que pecó. Si te preguntas por qué es tan dura tu experiencia en esta vida, esta es la razón. Pero iglesia, hay esperanza. El pueblo debía poner en orden sus prioridades para que pudieran ver lo que en su vida esperaban resultados, pero no por sus propias fuerzas. No por sus propias fuerzas. Dios tenía que estar con ellos. El templo tenía que ser construido no para la gloria de ellos, era para la gloria de Dios. Así que no es por tus propias fuerzas. De hecho, el mismo Señor Jesús vino y habitó entre nosotros y por eso nos dijo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar con lo demás? Todo eso será añadido. Pero además es por algo mucho mayor y más valioso, porque Jesús mismo es el templo. Ese templo que ellos tenían que volver a reconstruir apuntaba a una verdad mucho mayor y más profunda. Jesús es el templo y Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús es un mejor y más excelente templo. Es el lugar definitivo donde Dios y el hombre se encuentran. Es Dios con nosotros. ¿Recuerdan? Jesús se llama también Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué fue lo que Dios les dijo a ellos cuando ellos actuaron en obediencia? Yo estoy con vosotros. Hoy ya no construimos edificios de piedra para que Dios habite. El Nuevo Testamento nos dice que ahora nosotros, la iglesia, somos el templo. Somos el templo. Pero mis amados hermanos, creo que esto es necesario reflexionarlo porque si no colocamos nuestras prioridades en orden delante de la presencia de Dios, siempre vamos a estar pensando lo que le ocurrió o como también viviendo como le ocurrió a Adán en el jardín o como vivió el pueblo de Israel cuando tuvo mal ordenadas sus prioridades, cuando se dedicaron a construir sus casas, cuando empezaron a pensar más en ellos y no en lo que Dios había establecido como la prioridad. Así que mis amados hermanos, necesitamos ir al Señor y pedirle al que nos ayude. Y saben, hay una verdad maravillosa cuando meditaba en esta porción. Y es que al final la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 21, el versículo 22, en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva, cuando estemos en la presencia del Señor, que ya no habrá templo, dice el versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, el templo de ella y el Cordero, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas, y allí no habrá noche, llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero,
Capítulo 22. Después de esto me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dios, cuando es nuestra prioridad, nos da esta esperanza gloriosa de que tendremos todo lo que necesitamos. De este lado de la eternidad siempre estaremos tratando de, por nuestras propias fuerzas y por causa de no colocar las prioridades en el lugar correcto, haciendo que nuestro trabajo sea infructuoso. Pero la esperanza es que por medio de Cristo nosotros podremos ver algo totalmente diferente. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. La palabra del Señor nos muestra que terminaremos donde todo empezó. Y eso también es para nosotros, en nuestras decisiones. Nuestras decisiones importan. Lo que nos lleva a preguntarnos si el problema son nuestras prioridades que están mal organizadas. En esta mañana debemos considerar cuál es nuestra excusa. Deja de lado tus excusas, confiesa tu pecado y corre a Cristo, quien tiene claras sus prioridades. Tan claro es esto para Jesús que fue a la cruz para que tú y yo no tuviéramos que hacerlo y para que ahora pudiéramos experimentar la vida plena que Él quiere darnos. Y el Espíritu Santo creo que nos está haciendo la misma pregunta que le hizo al pueblo de Israel a través de Ageo. Es tiempo para ti de perseguir tus propios sueños, tus propias comodidades, mientras la obra, mientras el reino de Dios, mientras tu relación con Dios está en ruinas. Alguien dijo, lo que dejamos de construir nos destruye, lo que ponemos en los márgenes de nuestra vida determina nuestro destino. Si hoy estás experimentando esa frustración de echar todo en saco roto porque tienes mal tus prioridades, si sientes que trabajas, que te esfuerzas, que nada te satisface, si sientes que el cielo parece duro, como que tus oraciones no suben, es hora de reflexionar en tus caminos y de revisar tus prioridades. ¿Dónde has puesto a Dios? ¿Dónde has puesto a Dios? El llamado que hoy nos hace la palabra de Dios es a volver a Él. Es a volver a Él. Y si volvemos a Él, tengamos por seguro que Él estará con nosotros. Dios puede restaurarnos y sé que Dios despierta nuestros corazones, despierta nuestros espíritus para que hagamos como hizo Zorobabel, como hizo Jesúa, como hizo el pueblo para volver en obediencia a Él. Solo necesitamos dejar las excusas de lado, no decir mañana voy a empezar, debemos empezar hoy. Debemos decirle, Señor, hoy pongo mi vida, hoy pongo mi trabajo, mis finanzas, mi familia, mis sueños, los voy a colocar en el lugar correcto, tú vas a ser primero. Y si estás sin Cristo en esta mañana, si estás sin Cristo en esta mañana, amigo, déjame decirte, deja de poner excusas. Deja de poner excusas delante del Señor. Rinde tu vida y tus prioridades a Él. Ven a Él solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Y el Señor te ayudará para que tus esfuerzos no vuelvan a ser infructuosos. Iglesia amada, quiero invitarles a que me acompañen en una oración y demos la gloria y la honra al Rey. Señor, soberano Rey, queremos en esta mañana agradecer y bendecir tu santo nombre. A ti darte toda la gloria y el honor, pero también debemos confesar nuestro pecado y nuestra falta, Señor, porque hemos tal vez puesto nuestras prioridades en el lugar equivocado. Tal vez hemos corrido a nuestras casas, nos hemos esforzado demasiado por hacer cosas, pero el resultado no ha sido el que nosotros esperamos, porque hemos dejado de lado aquello que debe ser la prioridad de nuestras vidas, que es nuestra relación contigo, lo que es primero para ti, Señor, el reino de Dios y tu justicia. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, porque en nuestra búsqueda nosotros hemos hecho aquello que no te agrada en muchas ocasiones y debemos reordenar y reorientar nuestras prioridades. Guíanos, oh Señor, para que nuestra prioridad seas tú en nuestra vida. Señor, gracias por permitirnos estar en esta mañana adorando y exaltando tu nombre. Guíanos, oh Señor, para en obediencia
Restaurar nuestra relación contigo, Señor. Y colocarte a ti como nuestra prioridad, Señor. Oh, Señor, mira las consecuencias que hemos tenido por no tener nuestras prioridades en el lugar correcto. Y ayúdanos, Señor. No podemos en nuestras fuerzas, necesitamos de Cristo. Y necesitamos de aquel Cristo que vino y vivió una vida de perfecta obediencia porque tenía claras sus prioridades. El hacer tu voluntad era su deleite, su delicia, su prioridad. Y por eso fue a la cruz del Calvario para darnos vida nueva. Y tenemos la esperanza, Señor, de que algún día, Señor, nuestro trabajo en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva ya no será infructuoso. Ya lo que hagamos, Señor, producirá un resultado para tu gloria y para tu honra. No dependemos del templo, no dependemos de un lugar físico, Señor, es de nuestra relación contigo, porque tú habitas en nuestros corazones y nosotros como tu iglesia somos tu templo ahora. Señor, encomendamos por eso nuestras vidas en tus manos y te damos a ti toda la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos.